Bienvenidos a Ocean Serie. Hoy revisaremos la película de Apple TV, Tetris. Fue estrenada en abril de este año. Es del director Jon Peyer, quien es nuevo a pesar de haber dirigido ya varias películas como Stan y Ollie O'Field. Esta es su película más ambiciosa hasta la fecha. Este director tiene muchísima experiencia, ya que ha trabajado como asistente de directores famosos como Martin Scorsese y Danny Boyle. Sí, el mismo de Trainspotting, que es una de mis películas favoritas. Así que podemos esperar grandes cosas de este señor. Tetris trata sobre la historia del juego Tetris. Cómo se creó, cómo se llevó desde el mundo del comunismo de la Unión Soviética al capitalismo y a los demás países, y se puso en cada aparato electrónico desde la década de los 80. Yo estoy seguro que todo el mundo en algún momento ha jugado Tetris en algún dispositivo, bien sea en el celular, o en un Game Boy, o en un Nintendo, o en un PlayStation, o en la computadora. Este es el tercer juego más vendido de la historia, solo por detrás de Minecraft y de Grand Theft Auto 4. Y es la segunda saga más exitosa del mundo de los videojuegos después de Mario Brothers, que, bueno, estos tipos tienen como 22 juegos, por supuesto, van sumando y le quitaron el título a Tetris. Pero siendo el segundo juego más popular de la historia de los videojuegos, ya es bastante. Esta película está protagonizada por Taron Egerton, a quien lo conocemos por las películas de Kingsman, que es una versión de James Bond, pero más moderna, y por Rocketman, que hizo el papel de Elton John, que le quedó excelente. Esta historia nos la cuenta su protagonista, Hank Rogers, quien es un programador de segunda que intenta levantar su empresa vendiendo sus propios videojuegos, que lamentablemente para él no son muy buenos. Sin embargo, en una de estas exposiciones se encuentra con Tetris y se da cuenta que es uno de los mejores juegos que él ha visto en su vida, que es ese tipo de juegos con los que tú te obsesionas y no puedes dejar jugar, y cualquier persona en el mundo lo puede jugar y se va a divertir exactamente igual, así sea un niño, o un adulto, o un viejito, o una mujer, o un hombre, o lo que sea. Él ve el potencial en este juego y de hecho se obsesiona tanto que empieza a ver formas de las piezas de Tetris moviéndose en su cabeza todo el día mientras duerme, mientras piensa, mientras va al baño, mientras come. Se obsesiona tanto que no puede dejar de ver estas piezas. Y eso lo cuenta él en una entrevista donde dice que, bueno, que lamentablemente después de que vio este juego no se le salió de la cabeza más nunca. Desde ese momento empieza a movilizarse para poder tener los derechos del juego y empezar a venderlo en la mayor cantidad de plataformas posibles. Pero aquí es donde la cosa se empieza a complicar, porque entonces están los derechos de las computadoras, están los derechos de las consolas, están los derechos de la arcade o de las maquinitas, y cada país tiene, o sea, hay un derecho para vender este juego en Japón, otro para venderlo en Norteamérica, otro para venderlo en Europa, otro para venderlo en África, así sucesivamente. Y la persona que negocia con los rusos por primera vez era una persona que no tenía unos parámetros morales muy altos y empieza a hacer lo que le da la gana y a vendérselo a quien quiere, y después se lo vende 2 veces a 2 personas diferentes y empieza a complicar la situación. Este señor se da cuenta y dice, ¿sabes qué? Yo voy directamente a negociar con los rusos. Cuando se va a negociar con los rusos, entonces la película se transforma en una película más de espías y de espionaje industrial y de la parte de negocios y de cómo se compran y se venden los derechos de una propiedad intelectual, y de que como los rusos, por ser comunistas, ellos no permiten que una persona venda un producto, sino que ese producto le pertenece al Estado y el Estado es el que se encarga de venderlo. Pero esto sucedió cuando ya el declive en la Unión Soviética ya estaba en su punto más complicado, y entonces empezaba la corrupción, empezaba la gente a tener doble moral, y la cosa se complica mucho, pero te lo enseñan de una forma muy simpática y muy agradable. Tú de verdad ves a los personajes, te encariñas con ellos, ves las razones por las que están haciendo las cosas. La película está muy bien hecha, es muy bonita, es una película que tú puedes ver, la disfrutas, la terminas y después la verdad es que no vuelves a pensar en ella y no te va a cambiar absolutamente la forma de pensar, ni de ver el juego, ni que vas a salir corriendo a jugar Tetris nuevamente, pero por lo menos mientras dura la película te vas a divertir un poquito y vas a sentirte bastante bien viéndola. Esta película está basada en hechos reales, o sea, todo lo que tú estás viendo de una forma u otra sucedió, que las mismas personas reales en algún momento en una entrevista lo dijeron. Claro, ellos te dicen que todo fue exagerado y dramatizado hasta el extremo para darle un poquito más de importancia a la película, o que la cosa sea un poquito más agradable para verla o interesante. Pero que de una forma u otra, todo lo que tú ves sucedió en algún momento, exagerado, pero sí sucedió. También tiene un componente muy importante de nostalgia en los años 80 que ayuda mucho a que la gente de mi generación y un poquito más la disfrute y la vea como algo simpático y que te haga recordar esos momentos en los años 80, principios de los 90. La película es muy bonita, muy agradable. Yo le doy un 7 de 10. La recomiendo que la vean porque la verdad es que es un momento agradable que uno pasa. Y bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por haberse quedado y ver hasta el final. Nos vemos en la próxima.